Estimados estudiantes, cordial saludo. A través de esta presentación les voy a explicar cómo sería la lectura de los resultados del laboratorio de caracterización microbiana 2 que tenía que ver con las condiciones o factores ambientales que afectan el crecimiento de los microorganismos, práctica que realizamos el 12 de marzo. Recordemos que en esta práctica utilizamos el caldo infusión cerebro-corazón, más conocido. Como pueden darse cuenta, esta es la composición de este medio. Es un medio líquido rico en nutrientes. Es adecuado para el cultivo de una amplia variedad de bacterias exigentes, como por ejemplo los estreptococos, meningococos, neumococos, hongos y levaduras. Este caldo se recomienda cuando, por ejemplo, queremos hacer pruebas para el agua, para susceptibilidad antimicrobiana. Y su base nutricional pues es rica en infusiones como por ejemplo la infusión de corazón, infusión de cerebro de ternera. Es una mezcla de peptona que les proporciona en este caso nitrógeno, también proporcionaría vitaminas, aminoácidos esenciales para el crecimiento de esta gran variedad de microorganismos. La dextrosa es una fuente de energía de carbono y el cloruro de sodio, en este caso, va a mantener el equilibrio osmótico. Recordemos que en esta prueba, en este laboratorio hicimos 5 pruebas. Una prueba de temperaturas en las que expusimos el microorganismo que habíamos elegido, esas colonias que habíamos elegido inicialmente, a una temperatura de 4, otra de 30 y a 50 grados centígrados. Una prueba de oxígeno donde dejamos un tubo expuesto a la aerobiosis y otro era una prueba anaeróbica. Una prueba de pH donde tuvimos un pH 4, 7 y otro de 10. Una prueba de azúcar donde al tubo que tenía esta prueba se le adicionó un 5% adicional de azúcar. Y las condiciones de sal, o la prueba de sal lo hicimos adicionando un 5% y en otro tubo un 30% de sal. Recordemos que este tubo, o este medio de cultivo mejor, tiene una concentración de 5% de sal. En este caso estaríamos aumentando al 10 y al 35% para las pruebas. ¿Cómo es la lectura de los resultados? Entonces recordemos que todos los tubos eran translúcidos, eran un color amarillo, pero translúcido como podemos ver en este tubo. Pudo haber tenido algo de sedimento debido a la colonia que estábamos inoculando, por eso hablábamos que era importante que revisaran cómo quedaba el tubo después de ser inoculado. Entonces los resultados pueden ser negativos o positivos. Negativos es cuando el tubo sigue en el mismo estado inicial, es decir, un tubo sin turbidez, sin sedimento, del mismo color del medio, pero completamente translúcido. Puede tener algo de sedimento, pero muy pequeñito, que podría ser esos rastros de la colonia del microorganismo que sembramos la semana pasada. Mientras que un resultado positivo es un tubo que tiene turbidez o un pequeño sedimento como vemos en esos tubos del medio. Esto me indicaría que hubo crecimiento del microorganismo, que ese microorganismo es capaz de crecer en esas condiciones que les dimos, ya sea de pH, de condiciones de sal extremas, de azúcar extrema, temperaturas o de oxígeno o sin oxígeno. Esa turbidez o sedimento me indicaría que es un tubo positivo para esa prueba. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de lectura. Aquí tendríamos 7 tubos con las pruebas que estamos determinando. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que las 3 primeras me estaría dando la prueba de temperatura, el primero de 4, el segundo de 30 y el tercero de 50 grados centígrados. Recordemos que el tubo que se incubó a 30 grados centígrados también me daba el resultado para el pH de 7 y para la prueba de aerobiosis, es decir, prueba con oxígeno. Voy a hacer un recorderis rápido de qué son esas condiciones ambientales, cómo se clasifican y volvemos a este ejemplo para ver cómo se repetía. Esas condiciones ambientales me pueden potenciar el crecimiento o me pueden inhibir el crecimiento del microorganismo. Entonces recordemos que de acuerdo al oxígeno pueden ser aerobios estrictos que deben tener un ambiente con oxígeno, microaerofílicos que aceptan hasta un 12% de concentración de oxígeno para poder sobrevivir,
anaerobios estrictos donde no debe haber oxígeno. Deben haber otras condiciones, otra forma para que ese organismo pueda sobrevivir. Normalmente ellos no respiran, sino que hacen procesos de fermentación. Tendríamos otro cuarto grupo que son los anaerobios aerotolerantes, son aquellos que obtienen la energía a través de la fermentación, pero pueden soportar algunas concentraciones de oxígeno. Y los anaerobios facultativos que pueden sobrevivir en ambientes aerobios o anaerobios. Los microorganismos se pueden clasificar de acuerdo a la temperatura en la que crecen en 4 grupos. Los organismos que viven a temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados hasta los 4 grados centígrados, conocidos como psicrófilos. Mesófilos, organismos que pueden sobrevivir entre los 7 y más o menos los 45 grados centígrados, pero su temperatura óptima de crecimiento es entre los 25 y los 45. Termófilos sobreviven entre los 50 y los 80 grados centígrados, y los hipertermófilos, conocidos como termófilos extremos, viven entre los 80 y los 110 grados centígrados. De acuerdo al pH, entonces se pueden clasificar de 3 maneras. Acidófilos, si viven a un pH inferior al 3. Realmente el rango es entre 1 y 5.5. Neutrófilos, su pH óptimo es el 7, pero pueden sobrevivir entre los 5.5 y el pH de 8. Y alcalinófilos, un pH superior al de 10. De acuerdo a la concentración de sal en la que pueden sobrevivir, se pueden clasificar los microorganismos en 4 grupos. Halotolerantes, aquellos que pueden sobrevivir a concentraciones bajas de sal, es decir, menores a los 0.5%. Halófilos débiles, aquellos que toleran entre el 0.5 y el 10% de concentraciones de sal, ahí estarían una gran parte de esos microorganismos. Halófilos moderados resisten entre el 10 y el 20% de sal, y halófilos extremos pueden vivir en soluciones con más del 20% de sal. Finalmente, dentro de la caracterización de los microorganismos, ellos se pueden clasificar como osmofílicos si son capaces de soportar altas concentraciones de azúcar. La mayoría de organismos que son osmofílicos son las levaduras. Los otros microorganismos no poseen esta característica. Y esto se da porque esos microorganismos poseen en su membrana celular algunas sustancias como alcoholes y aminoácidos que actúan como osmoprotectores de su membrana, lo que les permite soportar hasta más o menos una concentración del 20 al 30% de azúcar. Retomando la lectura de resultados que teníamos como ejemplo, las 5 pruebas que estábamos analizando, estas 3 estarían analizando la prueba de temperatura, el pH, en este caso estaremos mostrando el pH 7 y pH 4, las pruebas de oxígeno sin y con oxígeno y las pruebas con altas concentraciones de sal. La idea es que ustedes, de acuerdo al tubo, describan si es positivo o negativo el crecimiento de este microorganismo a la condición en la que fue expuesto. Entonces veamos por ejemplo el de temperaturas. Para 4 grados centígrados este microorganismo no presentó ningún cambio en el medio de cultivo, se ve completamente translúcido, entonces diríamos que este microorganismo a 4 grados centígrados no crece. A 30 grados centígrados vemos un cambio, hay una turbidez que indicaría que es un resultado positivo, y a 50 grados centígrados sería un resultado negativo porque es un tubo completamente translúcido. Comparando estos resultados, diríamos entonces que este microorganismo, de acuerdo a la temperatura, es un organismo mesófilo, porque vive a temperaturas entre los 25 y los 45 grados centígrados. Ni a 4 ni a 50 dio crecimiento. Si estuviéramos en el laboratorio, de pronto podríamos ver en el tubo de 4 grados centígrados algo de crecimiento. Recuerden que estos microorganismos
a una temperatura menor a la que ellos crecen de manera óptima. Pueden crecer, pero va a ser de manera lenta. Si aumentamos la temperatura, como en el caso de 50 grados centígrados, ellos no van a crecer porque se inhibe completamente el crecimiento a altas temperaturas. Seguiríamos entonces con los tubos de pH. En este caso tendremos como análisis el pH 7 y el pH 4. En este caso, para los dos pH nos dio positivo. ¿Qué podemos decir? Que es un microorganismo que tiene un pH ácido, es decir, acidófilo. Y analizaríamos la prueba de oxígeno. Que recuerden que este segundo tubo está analizando tanto el pH 7 como los 30 grados centígrados y la capacidad de vivir con oxígeno. En este caso tiene turbidez este tubo, mientras que el tubo que se expuso a el sistema de anaerobiosis está completamente translúcido. De esta manera diríamos que el microorganismo es aerobio. En cuanto a la sal, vemos que hay crecimiento con una concentración del 5% y el tubo tiene un resultado negativo a una concentración superior al 30%. De esta manera, teniendo en cuenta el repaso que hicimos anteriormente, este microorganismo para condiciones de sal es un halófilo débil. Entonces, de esta manera es que se analizan los resultados de las condiciones ambientales de los microorganismos. En cuanto al informe de laboratorio, voy a enviar a cada grupo una batería de resultados muy parecida a la que acaban de ver. La idea es que ustedes tomen esos tubos como un insumo para desarrollar el informe de laboratorio, tal cual como lo habíamos desarrollado en el primer corte. Mi sugerencia para la presentación de resultados es que realicen este cuadro, donde se presente el tipo de prueba, los resultados obtenidos y la clasificación del microorganismo de acuerdo a ese resultado. De esta manera, teniendo en cuenta los resultados de temperatura del ejemplo que estamos viendo en este momento, entonces colocaría tipo de prueba, temperatura, el resultado de los 4 tubos, que me da negativo para 4 grados y 5 grados y positivo para 30 grados. De esta manera clasificaríamos este microorganismo como mesófilo. Este informe deben enviármelo a más tardar el sábado 27 de marzo a través del Classroom. Recuerde que nos podemos comunicar a través del Skype o a través del correo electrónico. Quedo atenta a sus comentarios.